Justo adelante, la incertidumbre crece entre familias del este de Texas tras nuevas detenciones de ICE. La importancia de conocer tus derechos y los recursos disponibles para proteger a tus seres queridos. También, un abogado asegura que protestar es la forma más auténtica de hacer escuchar tu voz. Como una reunión comunitaria busca brindar tranquilidad a las familias y garantizar el bienestar de sus hijos en caso de una emergencia. Hola y muchas gracias por estar con nosotros. Estás viendo CBS 19 Unidos. Yo soy Nayeli Carrillo. Por varios días, la comunidad del este de Texas ha salido a las calles para protestar y alzar su voz, buscando generar un cambio y ser escuchados. En el centro de Tyler se han llevado a cabo varias manifestaciones, como la del martes, cuando más de 300 personas salieron a las calles con cartas y cantos, expresando su apoyo a la comunidad inmigrante y diciendo que los inmigrantes hacen de nuestro país un lugar mejor. El grupo pide poner fin a la cooperación del condado de Smith con las autoridades federales de inmigración bajo el programa 287G. Manifestantes expresaron su preocupación por recientes arrestos de ICE en la zona, señalando que esta colaboración genera miedo en las comunidades inmigrantes y provoca la separación de familias. Mientras tanto, el miércoles, el gobernador Greg Abbott hizo su primera parada de campaña de reelección aquí en Tyler. Esta será la cuarta vez que Abbott busca ser reelegido como gobernador del estado de Texas. Pero afuera del lugar, las calles de Tyler se llenaron de manifestantes bloqueando el tráfico frente del negocio East Texas Brewing Company. Los manifestantes protestaban de manera pacífica, decían "no más ICE, Abbott se tiene que ir". Se escuchaba incluso dentro del evento del gobernador. Policías trabajaron para mantener a la multitud fuera de las calles y alejados de los negocios cercanos. La policía de Tyler confirmó que se emiten unas 10 multas por uso excesivo de la bocina, recordando que la ley de Texas solo permite usarla para evitar el de peligro. Para Héctor Garza, presidente demócrata del condado, estas multas fueron un acto de discriminación e injusticia y solo hicieron que la comunidad se uniera más. La pregunta que muchos están haciendo, ¿qué es el programa 287G? El martes pasado en Smith County, los comisionados hablaron del tema y escucharon a la comunidad. Básicamente, el condado recibe reembolso por la capacitación, el equipo y los costos de los oficiales que participan en este programa. Lo que hace 287G es permitir que oficiales entrenados trabajen con ICE para procesar a personas que ya han sido arrestadas por algún delito. Por su parte, el sheriff Larry Smith indicó que 32 oficiales están capacitados en el programa y aseguró que todas las acciones de cumplimiento provienen de paradas de tránsito rutinarias y no da la persecución por estatus migratorio. Ahora, de acuerdo con organizaciones que informan sobre los derechos de las personas inmigrantes, si alguien es detenido por oficiales, es importante conocer y ejercer los siguientes derechos constitucionales. Si un agente toca su puerta, usted tiene el derecho a no abrir. Si un agente le hace preguntas, usted tiene el derecho a guardar silencio. Y últimamente, antes de firmar cualquier documento, usted tiene el derecho de hablar con un abogado. Ahora nos acompaña el abogado Nick Pesina de Tyler para contarnos más sobre un evento que va a unir la comunidad. Nick, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Nick, ¿me puedes contar cuándo comenzaste tu práctica de abogado? Pues yo me mudé a Tyler en agosto del 2012 y de inmediatamente comencé mi carrera de abogado. Antes estaba con otra firma y después últimamente en abril del 2002, que ya ha pasado un poquito de tiempo, inicié mi propio despacho de abogados y tengo desde entonces como emprendedor y abogado. ¿Qué significa para usted ser un abogado hispano? Pues primeramente me da mucho orgullo, entiendo el sacrificio que
que hizo mi familia. Mi mamá llegó sin papeles y con el tiempo pues llegó a obtener su residencia y después eventualmente sí logró la ciudadanía. Entonces me da mucho orgullo de poder comunicarme directamente con mis clientes. Yo sé que eso es muy importante para nuestra comunidad hispana y pues tenemos un nivel de confianza en poder comunicarnos directamente con nuestros clientes y 100% de mi equipo aquí en la firma es bilingüe, así es que con mucho gusto nos da la oportunidad de atender y asesorar a la gente en su idioma. Ahora hablando de lo que está pasando en nuestra comunidad en este momento, muchos tienen miedo, no están seguros de lo que va a pasar ahora. ¿Me puedes contar qué es lo que sientes tú? Pues me duele mucho ver a nuestra comunidad porque creo que son varias razones, la razón que está pasando, ¿verdad? Primeramente y desafortunadamente creo que es la política, el clima político que tenemos en nuestro país y segundamente creo que es de los fondos disponibles para el alguacil, el sheriff aquí de Smith County, que puede sacar reembolso y dinero del gobierno federal. Entonces creo que son dos partes, las razones que está pasando, como les digo, el clima político y segundamente, desafortunadamente, el dinero que está asociado con programas como el 287G. Ahora hablando de lo que la comunidad tiene que saber, van a tener un evento hoy en la tarde. ¿Nos puedes contar de qué van a estar hablando? ¿Qué se puede esperar la gente? Pues vamos a estar dando información muy importante. Varios organizadores se unieron para este evento que vamos a tener hoy por la noche, pero darles información, por ejemplo, de qué hacer si llegan a ser detenidos, básicamente cómo estar preparados, porque esa es la cosa más importante, es de estar preparado. El miedo y la inseguridad es muy poderoso, entonces hay que estar preparados con información y va a haber gente de varios sectores de la comunidad que pueden dar información y asistir a la comunidad en estar preparados. Y creo que mucha gente no sabe el proceso que es para ser ciudadano o lo que los abogados tienen que hacer. ¿Me puedes contar sobre el proceso? Porque muchas personas tal vez de la comunidad aquí en el este de Texas no saben qué difícil es para la comunidad hispana para poder arreglar papeles. Pues Nayeli, te voy a ser muy franco y voy a calificar mi respuesta con esto. Yo soy un abogado civil, no me dedico a casos de inmigración, pero siendo abogado hispano es importante tener un entendimiento de las leyes inmigratorias, nomás para saber cómo explicarlo al público y a la comunidad, que es muy difícil. Pues se puede durar años y años. Mucha gente dice y que está a favor de las pólizas del presidente Trump, que pues lo deben de hacer bien, deben de llegar con papeles, pero es un proceso muy complicado, es un proceso que es muy largo y el ejemplo de otros países, por ejemplo, si eres de Europa, puedes tener papeles en 6 meses, pero si eres de México se puede tardar hasta 15 a 20 años. Entonces, el proceso no tiene equidad y es un proceso muy complicado y desafortunadamente las pólizas han estado de esta manera desde los 80s y no veo un cambio sin que la gente lo exija de sus representantes. ¿Hay algo más que le quisieras contar a nuestra comunidad sobre la importancia de estar preparados? Pues la cosa más importante para mí y lo que yo la información que voy a dar yo en el evento hoy por la tarde va a ser de cómo proteger a nuestros hijos. Hay una sección del Código Familiar del Estado de Texas que deja que los padres designen a una persona para cuidar a sus hijos. En las familias con estatus mixto, por ejemplo, nosotros hemos hecho con otros abogados y otras personas en la comunidad eventos en St. Peter Claver, en la San Pedro, de cartas poder. Entonces, la cosa principal es necesitamos estar preparados y primeramente se debe de preparar para cuidar y tener segura nuestra familia. Entonces, con esa carta poder
puede designar uno quién quiere que cuide a sus hijos si llegan a ser deportados o en el proceso de deportación. Y también pues les queremos dar esa confianza y esa tranquilidad a la comunidad y un servicio gratuito. Así es que con mucho gusto vamos a hacer eso y queremos que la gente esté preparada en qué hacer con los hijos que son ciudadanos y quizás los padres no tengan estatus inmigratorio. Muchas gracias, Nick, por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la oportunidad y por tener programas como este en la comunidad. Aquí en CBS 19 hablamos con oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Smith y del Departamento de Policías de Tyler. Nos confirmaron que más de 56 personas han sido detenidas y aseguran que todas enfrentaban cargos graves. Aún así, algunas personas en la comunidad no están de acuerdo con esta versión. Lo que sí aclararon es que la policía de Tyler no forma parte del programa federal 287G. En cambio, la oficina del sheriff cambió su política recientemente. El sheriff Larry Smith explicó que durante la pandemia no arrestaban por faltas menores como manejar sin licencia, porque la cárcel estaba limitada, pero ahora dijo, esas detenciones han regresado. No se vayan. Al regresar, una familia del este de Texas habla tras ser separada por una detención. Escuchamos el mensaje para otras familias que están pasando por la misma situación. Entre la multitud de manifestantes que se reunieron días atrás, estaba Grace Delgado y su hermano, tratando de contener las lágrimas. Su madre, Diana, quien ha vivido en el este de Texas por más de 20 años y no tiene antecedentes penales, fue detenida. Su historia y la de muchos otros ha llamado la atención en redes sociales y entre grupos de defensa de inmigrantes que aseguran que el programa 287G está generando temor entre algunas familias inmigrantes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora me acompaña Grace. Grace, ¿me puedes contar de lo que ha pasado con tu familia? El miércoles pasado a ella se agarró mi mamá cuando ella está trabajando. Venían a hacer una entrega y ella no estaba manejando, porque sí hay muchos que dicen que ella está manejando. Ella venía de pasajero. Venían buscando a alguien más y mi mamá nada más estaba ahí. Luego, porque estaban tan nerviosas, porque se trataron de ir. Y bueno, pues obvio checaron y nos la llevaron. Cuéntame de tu mamá. Yo sé que me habías contado antes que ella había vivido aquí en Tyler por 20 años. Más de 20 años, sí. Siempre, ella obvio no vino legalmente, pero nunca hizo nada malo. Ella siempre veía por otros antes que por ella misma. Obvio tuvo 5 hijos. Yo soy la segunda mayor. Está Jason, yo, Jackie, Brian y Iván. Y ella siempre, es una buena madre. Honestamente no sé qué tipo de mujer hubiera sido sin ella. Y siempre cuida a mis hermanitos de una manera muy amorosa. Nunca tiene mucha paciencia, eso sí. Pero es una gran mujer. Ha sido maestra, enfermera, de todo para nosotros. Y me extraño mucho, Mario. Y sé que recientemente pues has tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha sentido ella de estar detenida por ICE? No, ella obvio no está muy bien. Ahí le cuentan diferentes historias y se asusta más porque cada caso es diferente y eso es algo que yo quiero que ella entienda. Pero lo que le dice las otras gentes que están ahí con ella no ayuda tanto, se asusta. Hoy en la mañana me habló con mi papá y se escuchaba más calmada, porque ahí tienen como un itinerario y los que estamos más preocupados somos los que estamos acá afuera. Hablando de lo que la comunidad ha hecho para ustedes y el apoyo que han recibido,
¿Me puedes contar qué se ha sentido ser parte de las protestas que están pasando en este momento? Honestamente, estoy muy feliz de ser parte de ellas y estoy muy agradecida. Yo y mi familia estamos demasiado agradecidos por todo el apoyo que nos han dado, personas conocidas y hasta extraños. Demasiado apoyo, de hecho, y estamos demasiadamente agradecidos. Y las protestas, yo estoy feliz siendo parte de ellas porque sé que va a poder hacer un cambio. La primera no había tanta gente, luego la segunda había más y luego las de ayer había más de 300 personas. Honestamente estoy muy feliz de ser parte de algo tan grande que pueda cambiar una ley para que sea más justa. Hablando de las leyes, hablando de crecer en el este de Texas, de hija de inmigrantes, porque yo soy una hija de inmigrantes, ¿qué me puedes contar de qué se siente para ti ver que unas personas no están contentas con los inmigrantes? Honestamente no sé por qué. Lo único que nos separa es de que ellos nacieron aquí y ellos nacieron allá. Y eso es racismo, es lo que es, y no entiendo por qué, pero las personas tienen derecho a estar con sus familias por el color de piel, los idiomas, la cultura, es lo que nos separa. Y esas personas que están de acuerdo con lo que está pasando ahorita no tienen corazón. ¿Por qué estás feliz de que le arrebaten su mamá, un hijo, un tío, un hermano a una familia? Y honestamente, ellos no van a entender porque no están en nuestros zapatos, pero todos somos inmigrantes de una manera. Si no te ves como nativo americano, entonces fuiste parte de una inmigración. Y ahora, ¿qué les quisieras decir a la comunidad hispana que están viendo ahorita en casa sobre cómo pueden ayudar a tu familia, cómo pueden ayudar a las otras familias que están pasando por lo mismo? No más que apoyen, que vayan a las protestas, que hagan lo más posible, pero también quiero que sepan sus derechos. Es más importante que sepan que tienen derecho a un abogado, derecho a no hablar, derecho a ser tratado justamente y derecho a... ya dije eso. Derecho a de ICE que no entra a su casa. También hay unas tarjetitas que les pueden pasar por abajo de la puerta, pero sepan todos los derechos que tienen. Muchas gracias, Grace, por estar con nosotros. Ahorita regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Un miembro de la Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de Tyler está respondiendo a las preocupaciones de la comunidad tras los informes que detenciones recientes por inmigración. Eleno Licea publicó en Facebook que había verificado con el distrito que ninguna agencia policial externa había estado en ningún campus del Distrito Escolar Independiente, solo agentes de la policía del distrito. El lunes, Licea también participó en el podcast del este de Texas, El Show de Meño, donde abordó los rumores que circulan en el Internet. Pero ese no es el problema. Yo estoy hablando de lo que ellos están diciendo, de que la migra está en las escuelas. Eso es incorrecto y ellos deben de chequear sus fuentes antes de poner eso, porque lo que estás haciendo es espantando a la gente. Se afirma que la asistencia en todo el distrito no han disminuido y anima a las familias a que sigan enviando a sus hijos a la escuela. Recomendó que la prioridad del distrito es mantener a todos los niños seguros, con apoyo y en las clases. Licea dice que los padres que necesitan ayuda o tengan preguntas pueden comunicarse con su oficina. También compartió documentos en inglés y en español para orientar a las familias que pudieran verse afectadas. Puede encontrar su información de contacto y ese enlace a esos documentos en nuestro sitio web, cbs19.tv. Aunque en redes sociales hay mucha desinformación, también estamos viendo a muchas personas unirse para ayudar.
ya sea llevando a los niños a la escuela, recogiendo las compras o simplemente apoyando a sus vecinos. Y ahora, para contarnos más sobre cómo están ayudando a la comunidad, me acompaña Ruby y Danny con Ruby's Mexican Restaurant. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ruby, ¿me puedes contar qué es lo que están dando a la comunidad en este momento? Bueno, actualmente estamos dando un poquito de apoyo, estamos preparando algunas comidas, hay muchos clientes que nos están ayudando a pagar el ticket por adelantado. Nosotros mismos de nuestra parte, en nuestra iniciativa, estamos viendo que se estamos viendo un poco de momentos tensos con la comunidad y pues sí, realmente nos preocupa bastante porque hay muchas personas que están sufriendo demasiado, entonces es un caos. Ahorita actualmente estamos teniendo una campaña para llevar la cena de Thanksgiving al hogar de las personas. Estamos haciendo una campaña para ver si podemos superar. Ahorita nuestra meta era 150, se llenaron en 1 hora los espacios. Sí. Y vemos que tristemente hay mucha comunidad que necesita ayuda y no hablo especialmente de la comunidad latina. Nosotros ayudamos a toda la comunidad, no nos importa raza, religión, nada. Nosotros estamos por ustedes y para ustedes. Y Danny, ya que las fiestas están a la esquina, ¿me puedes contar sobre su iniciativa de Under the Bridge? Pues es algo que es triste, pero también queremos ayudar a la comunidad. Como dijo mi esposa, yo vine de una familia que no tenía mucho dinero y yo me recuerdo de esos momentos cuando íbamos que nos regalaban comida, juguetes para niños, y yo siempre cuando pasa esos días de los festivos, me siento mal, un poquito mal por las familias. Y yo siempre le estoy diciendo a mi esposa, hey, ¿qué podemos hacer para ayudar a la comunidad, a las familias? Y es algo que me da mucho orgullo entre los dos. Nos gusta ayudar. Yo sé que muchos han visto en Facebook que personas están ofreciendo llevar a niños a la escuela, están ofreciendo comprar su mandado. ¿Qué me puedes contar de qué has visto usted? La semana pasada, junto con Gogo's Taxas, nos unimos para llevamos eran pollos rostizados o una charolita de sopa, charolita de frijoles y pan a los hogares, puerta por puerta. Gracias a ellos nos ayudaron a repartir casa por casa. La comunidad se está uniendo. Solo es tener paciencia, por favor, porque no es fácil. Son 100 direcciones, repartimos más de 100. Nos ayudó Mercy también a hacer esto posible, pero no es muy... tenemos que unirnos más, hacernos escuchar y que nosotros mismos nos ayudemos. Si vemos al vecino que no ha salido o algo, tocarle o probablemente un mensajito, vecino, todo está bien, en qué se puede ayudar. Quisiéramos poder ayudar a todos, lamentablemente no podemos con todo, pero sí estamos invitando ahorita a muchos establecimientos a que se unan. Ya se unió Chema Sauros, se unió Cindy's Balloons, Meño, Gogo's Taxas, Fire Station Auros, East Texas Servicio. Sí, nuestros amigos de Longview, se están Taquería El Lugar del Lindeo, otra compañía de construcción. Hay varios que se están uniendo, entonces es importante salir al menos pedir la ayuda para nosotros saber realmente quién la necesita o cómo poder ayudar un poco. Tuve la oportunidad de hablar con un abogado que está practicando aquí en el este de Texas y me dijo que no nomás es lo que piensas de las políticas ahora, pero también de alzar tu voz. Siendo un negocio hispano en el este de Texas, ¿cómo les ha ayudado a hablar de lo que piensan y ayudar a la comunidad? Realmente la comunidad hispana es muchísima, es demasiada. Para donde veas, vemos a nuestra misma raza trabajando, jardinería, hoteles, cocinas. Yo trabajé antes ya en restaurantes aquí en Tyler, antes de tener mi propio restaurante, y normalmente en la cocina, en la parte de atrás, es 100% hispanos. 100% hispanos que somos los que estamos trabajando, y
es importante que hablemos. Nosotros como pequeño negocio sí intentamos hablar, pero en estos momentos es un poco caótico porque la gente también toma muchas cosas a mal. Pero nosotros queremos decirle a toda nuestra comunidad que no están solos, que estamos con ustedes y en lo que nosotros podamos, que esté en nuestras manos. Hemos estado hablando incluso con pastores que se han acercado con nosotros para hablar sobre este tema, cómo podemos ayudar, y nos da gusto que nos busquen, para poder ayudarlos. De verdad es muy bonito, se siente en el corazón poder llevar esta ayuda o poder estar allí presentes para nuestra comunidad latina. Jenny, qué has visto en Facebook, en social media, la comunidad unirse? ¿Qué has visto de la comunidad? Pues aquí en Tyler yo sé que están haciendo protestas ahí en downtown, todo eso está bien, yo digo que tenemos que tener una voz, tenemos que decir cómo se siente uno, unirnos, es lo que siempre le digo a mi esposa, y quiero que todos en Tyler se unen y a trabajar juntos, no estar como separados, o un negocio allá, un negocio acá. Es mejor que los unimos y a ver qué podemos hacer juntos, porque sí se puede hacer más, pero yo digo que todo es bien. Últimamente, Ruby, ¿qué les quisieras decir a las personas viendo en casa de lo que está haciendo Ruby's Mexican Restaurant? Y una última palabra. Bueno, Ruby's está aquí por ustedes. Intento estar también para todos ustedes. Solo es paciencia porque les prometo, no es un mensaje, son cientos de mensajes al día pidiendo ayuda. Entonces, lamentablemente no podemos ayudar realmente a todos, pero gracias a Dios estoy buscando a mis amigos empresarios que tienen negocios para poder, yo hablo con ellos y les digo, puedes ayudarnos, vamos a regalar esto, vamos a regalar el otro. Yo sola no podría jamás. Gracias a Dios y a todos los compañeros que tengo que tienen sus negocios, que nos están ayudando, porque sola no podría. Y tener paciencia, comunidad, paciencia, cordura, hacer lo mejor posible y estar un poquito más tranquilos, no entrar en caos. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por tenernos. Ahorita regresamos con más. Muchas gracias por acompañarnos aquí en CBS 19 Unidos. Yo soy Nayeli Carrillo y claro, nos puede mandar un mensaje por correo electrónico si nos quiere compartir algo. También comparte nuestro programa con otras personas que puedan usar esta información. Como siempre, cuídense mucho y cuiden unos de otros. Nos vemos para la próxima.